Bueno, un cordial saludo para todos. Soy André Felipe Lora Molina, psicólogo de la Coordinación Alumni de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Bucaramanga. Me es muy grato saludarlos en el día de hoy. La Universidad Cooperativa de Colombia, a través de la red de contacto alumni, la red de enlace y la red de apoyo laboral, les da la bienvenida a su ciclo de conferencias, que pretende más que todo establecer vínculos afectivos y asertivos entre las universidades y también sus egresados. Desde Alumni generamos escenarios de encuentro y formación donde los egresados participan activamente y en la vida universitaria junto a sus compañeros, también junto a sus profesores y facultades y también como tal la institución, reafirmando claramente su papel como parte esencial de nuestra comunidad educativa. De esta manera fortalecemos el lazo con su alma mater, promoviendo el crecimiento profesional y personal continuo. Hoy nos reúne la conferencia titulada Evaluación, Desgaste Ocupacional, la cual hace parte de nuestro compromiso con la actualización y la formación permanente de nuestros egresados. Agradecemos la asistencia de las diferentes sedes de la Universidad Cooperativa de Colombia y demás invitados que hoy nos están acompañando. Le informo a todos los presentes que esta conferencia será grabada y las preguntas que surjan o de pronto algunas dudas también serán respondidas por nuestro conferencista al final de la charla, ¿vale? Sin más preámbulos, le doy la bienvenida a nuestro conferencista, psicólogo pasante, nuestro compañero Tomás Felipe Esparza Durán. Bienvenido. Adelante, Tomás. Listo, muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien? Para los Sí, invitados, quisiera saber si se me escucha bien, no se me escucha con lag ni nada. no, yo escucho bien. Vale, listo. Entonces, pues comencemos entonces con esta pequeña charla. Bueno, eh, el día de hoy vengo a traerles a ustedes, los invitados, hablarles acerca de una prueba psicológica que tenemos dentro de nuestro espacio de bibliopruebas, la cual se llama EDO, que un nombre mejor conocido, Escala de Desgaste Ocupacional. Entonces, pues, en primera instancia vamos a hablar un poco de qué compone esta prueba, cuando tú abres esta prueba, qué es lo que debería aparecer al principio. Primero que todo, pues necesitamos saber quién es el autor. El autor es Uribe Prado, que es de México. El título original, pues, es Escala de Desgaste Ocupacional, es de procedencia mexicana. La administración normalmente se aplica a las empresas o entornos educativos, y esa administración puede ser individual como tanto colectiva. La duración es una prueba muy cortica, pero muy eficaz. Normalmente comprende entre 15 y 25 minutos. La aplicación es preferiblemente para las personas adultas, las cuales tienen conexiones en contextos laborales. El material de esta prueba comprende de un manual, una hoja de corrección, una hoja de respuestas y el cuestionario. Entonces, el fin general de esta prueba. La prueba tiene como propósito evaluar el desgaste ocupacional, que es el burnout. Según la Academia Real Española, el burnout es una reacción de estrés crónico laboral caracterizada por agotamiento físico y emocional, frustración o fracaso. Entonces, pues, esta prueba tiene como propósito identificar cuáles son los niveles de agotamiento emocional dentro del entorno laboral, analizar el impacto emocional y físico del trabajo y detectar factores de riesgo psicosocial dentro de la misma organización. Entonces, esta prueba también trata de solucionar estos diferentes aspectos. En primero está el agotamiento emocional. El agotamiento emocional se describe como el núcleo del desgaste ocupacional y se manifiesta como una sensación persistente de fatiga física y psíquica. También tenemos la despersonalización. La despersonalización hace referencia a un mecanismo defensivo en el cual el trabajador adopta actitudes de distanciamiento afectivo frente a los otros. Esto es muy importante también para las personas y sus roles que están teniendo con los demás empleados. La insatisfacción laboral, que es el más común. La insatisfacción laboral implica una evaluación negativa del propio trabajo y de la experiencia ocupacional en general. Se relaciona con la pérdida del sentido, la desmotivación y disminuir el compromiso con la institución. Por último, tenemos el estrés laboral.
El estrés laboral evalúa la percepción subjetiva de presión y demandas del entorno de trabajo. Incluyen factores como la sobrecarga de tareas, ambigüedad del rol, faltas de control y condiciones organizacionales adversas. Entre estos también se puede ver la insatisfacción con los demás compañeros de trabajo. Ahora pues la aplicación. Al realizar esta aplicación se presenta una serie de enunciados y se tiene que responder considerando la forma de pensar, sentir, actuar y determinadas en las situaciones. Tú no tienes que sentirte preocupado, o bueno, eso le tienes que decir a la persona a la que vayas a evaluar, que no te debes sentir preocupado por lo que vayas a responder, tienes que ser completamente sincero, porque pues esta prueba en especial necesita buscar esos peligros que hay dentro de la psique de la persona. Entonces, dentro de las instrucciones también entregamos esta hoja de respuestas y solamente se marca una X en la casilla correspondiente a tu opinión. Entonces, pues, por ejemplo, tenemos de totalmente desacuerdo a totalmente de acuerdo. Vas a escribir o tachar una X en el número en el cual te sientas más de acuerdo, siendo uno como totalmente en desacuerdo y 6 a totalmente de acuerdo. Las preguntas, esa prueba también comprende de 106 preguntas. Esas 106 preguntas, pues las primeras 70 son referentes a la prueba como tal y las demás son de apartado sociodemográfico. También tenemos tres preguntas que son en base al sexo. Estas tres preguntas, pues, mm, las tres son tres para hombres y tres para mujeres. Las tres para hombres, pues, sí, ya depende de la persona a la que le vayas a aplicar. Las tres para hombres, dejas en blanco las tres de mujer. Eh, Volver a recalcar en que no existen preguntas o respuestas ni correctas ni malas. Entonces, ahora pasemos con las normas de aplicación y la corrección. Preparativos previos. Pues la prueba EDO puede corregirse de forma manual o mecánica dependiendo de la editorial en la cual hayas sacado esta prueba, requiriendo unos materiales muy específicos. Se necesita el cuadernillo, la hoja de respuestas y un lápiz adecuado para la aplicación. Nada del otro mundo. Debe aplicarse en un ambiente tranquilo, bien iluminado y especialmente ventilado. A ver, algunos expertos sugieren que esta prueba es mejor realizarla en un entorno que no sea laboral, porque ya de por sí, si existe una afectación, ya, ya se están predisponiendo para al responder esta prueba. Es mejor en un entorno tranquilo, a veces preferiblemente desde la casa. El tiempo es flexible, pues se suele durar como desde 20 minutos hasta los 50 minutos, esto según la edad. Ahora pasemos a la corrección y puntuaciones. Para realizar la corrección del instrumento se deben contar con unas plantillas de cualificación. Las puntuaciones se obtienen sumando los aciertos por escala y luego los resultados se trasladan en una hoja donde se convierten en centiles y puntuaciones típicas. También existe la opción de la corrección mecanizada dependiendo de la editorial, que eso se hace automáticamente. Pero el día de hoy les voy a enseñar los dos métodos principales que tiene esta prueba para, para la calificación. Como pueden evidenciar, aquí tenemos una prueba calificada de una persona totalmente anónima. Entonces, como pueden tal vez evidenciar, regálenme un segundo. Sí, así se puede. Ahora, como pueden evidenciar, esta prueba está calificada con las siguientes preguntas, o sea, en muy bonita, bien respondida, y se estarán preguntando para qué son estos números. Bueno, antes de pasar a eso, también mostrar la hoja de respuestas de la parte sociodemográfica. La hoja de respuestas de la zona sociodemográfica comprende, pues, información muy relevante. Por ejemplo, para guiarnos. Por ejemplo, nuestra persona tiene 19 años, de género masculino, con pareja. Hace un año que está dentro de la empresa y, pues, actualmente está cursando la universidad. Así, con los demás detalles de esto, nos permiten conocer ciertos hábitos del comportamiento, hábitos del empleo y cómo se siente también dentro del empleo.
Ahora, ahora sí pasando a la, a la plantilla, eh, como ahorita les estaba diciendo, probablemente se preguntan, ¿y estos números de la izquierda a qué se refieren? No es solamente, ojo, no es solamente decir, pues está en la quinta casilla, es un 5. No. Para eso tenemos esta plantilla transparente, la cual viene con la prueba, la cual nos permite saber el puntaje de esa pregunta. Entonces, en este caso, pues sí, tiene que ver con el 5, pero por ejemplo, en preguntas como la 3, uno puede, como pueden ver, está en orden inverso. Es muy importante tener la plantilla y pues, como pueden ver, es muchísimo más fácil calificarlo en persona y con los materiales en físico para poder realizar la calificación muchísimo más sencillo. Ahora pasamos al formato de calificación. Como pueden ver, son mucho texto, muchos números, pero lo que primero necesito es que se relajen. Realmente no es tan complicada y para eso estoy acá. También cabe aclarar que si tienen algún tipo de preguntas, pueden activar el micrófono y pues yo con gusto les daré la palabra. Ahora, la primera hoja comprende el desgaste ocupacional, primero mirando estos reactivos. Entre estos, pues nosotros podemos evidenciar pues desde F1 hasta F4 total. Entre eso también, Tommy, la, dime. qué pena. Respecto a las preguntas, por favor, los asistentes, al final de la charla, para que no te interrumpamos, podemos formularlas. Los que de pronto se les facilite pueden activar el micrófono al finalizar o también podemos escribirla acá en el chat de la actividad. ¿Listo? Muchas gracias. Vale, pues igual preferiblemente era para que me hicieran preguntas ahorita, pero no pasa nada entonces. Ahora, eh, volviendo al tema, entonces, pues el primer reactivo nos dice F1 agotamiento y nos dice que tenemos que sumar los resultados totales de estas preguntas en específico, que son de la pregunta 2, la 4, la 5, la 6, 14, 19, 20, 26 y la 27. Si pasamos otra vez a la hoja de calificación, podemos ver que pues en la pregunta 2 tuvo una calificación de 6. Así con los demás, para no hacer tan largo este ejercicio, pues yo ya hice los resultados. Entonces, pues, como pueden observar, al hacer las sumatorias, quedaría un puntaje de 38 con los números que tenemos de la plantilla, de la hoja de calificable. Después de eso, lo que nos dice la prueba también es, ahora lo divides entre 9. Eso es sacar el promedio, que es sumar el total, que son 9, sumar el número total con el número de preguntas que eran. Eso dándonos un resultado de 4.22. Esto lo pueden hacer en su calculadora fácilmente. Y siguiendo, pues, con las mismas instrucciones que ahí mismo nos dice la prueba. Entre esas, pues, tenemos que F2 es personalización, nos explica que son de la pregunta 3, 7, 9, 16, 18, 21, 22, 23 y 29. Haciendo la sumatoria, pues nos daría 26. Esto dividiéndolo todo en 9 nos daría 2,88. Y así continuamos con todas hasta llegar a F4 total. F4 total se calcula diferente. F4 total se hace haciendo el cálculo de todos los F4, que comprende F4A, B, C, D, E, F, G. Haciendo la sumatoria, pues nos daría 24,37. Cabe aclarar que la sumatoria es de los resultados después del promedio. Se agarran son estos resultados para luego dividirlos todos entre 7, que nos daría un total de 3,48. Espero que para el momento no hayan dudas, inquietudes. Pues bueno, continuemos con la siguiente parte. ¡Qué miedo! Muchos números. Probablemente una persona tuvo un poquito de miedo al ver esto. Pero bueno, realmente no es tan difícil si uno sabe qué tiene que hacer. Entonces, como pueden ver, son demasiados números
que probablemente no sepas de dónde los vas a sacar. Pasemos a un plano un poquito más acercado. El siguiente paso que nos está pidiendo, pues es primero colocar los resultados del paso 1. Los resultados del paso 1 comprende de estos resultados. 422, 2,88, 458, 409. Estos son los resultados del paso 1, lo vamos a llamar X para propósito de las ecuaciones. Entonces, ya con los datos ahí puestos, queda la parte en la que muchas personas se confunden porque a veces no puede estar a veces el manual no cuenta con la explicación directa. Entonces, pues para eso estoy yo acá para explicarles. Pasamos a el promedio normas. Ese promedio normas nosotros tenemos que buscar dentro de los baremos de la prueba. Como podemos ver acá, hay hay más de 20 baremos y esto depende de la especificidad que tú decidas. Para eso estaba diciéndoles lo de la ficha sociodemográfica. En este caso, pues yo escogí un baremo por edad, por el propósito de enseñarles. Pero lo que nos recomiendan es utilizar el baremo general, que es el primero que nos dan. Ahora bien, el baremo por edad comprende pues de diferentes grupos de edad. En nuestro caso, ya habíamos dicho que, que nuestra persona a la cual le aplicamos la prueba tiene 19 años de edad. Por lo tanto, vamos a utilizar este grupo. También, como pueden ver, eh, tienen muchos grupos de edad, como pueden ser de 20 a 21, 20 a 23, 24 a 26, 27 a 30, 31 a 35, 36 a 40, 41 a 50, 51 más años, o en su defecto, usar el general respecto al general de que comprende edad. Ahora también podemos ver los de, bueno, saben claro que son dos tipos de tablas. La primera tabla, la primera tabla comprende desde F1, F2 y F3, mientras que la otra comprende de los de F4, todos los de F4. Ahora, eh, también aquí quiero irme por una pequeña rama, que es hablar sobre cómo se sacaron esos baremos. Voy a hacerles una pequeña explicación. Esta prueba, pues al principio yo les comenté que fue en México. Se entrevistaron 550 empleados de toda la ciudad, de toda la zona metropolitana de la Ciudad de México, en la cual se les aplicó la prueba y se hicieron dos tipos de calificaciones. Una que es la cual les estoy explicando, que es la compleja y que es la más completa, y otra que es por la del modelo de Leiter, que ahorita que ahorita voy a explicar. ¿Todo está bien? Bueno, continuando, pues es necesario en estos casos generalizar para poder sacar estos baremos, porque en el estudio estadístico es necesario comprender que 550 trabajadores pueden tener resultados diferentes. A veces no es necesario enfatizar en el específico, sino a veces es necesario comprender en la gran mayoría para poder sacar un estudio para poder entender los resultados. En este caso, pues la media pues, nos decía que es 3,16. Esa es la media de los 550 trabajadores que comprendían de la edad de 16 a 19 años. Entonces, retomando otra vez el tema, ya visto los baremos, lo que nos están pidiendo ahora mismo es el promedio de las normas. El promedio de las normas, pues volvemos a ubicarnos en el baremo de edad. Aquí lo tengo un poco más organizado. En este baremo de edad buscamos el que diga media y según F1, tenemos que buscar el de F1. Podemos ver que es 3,16. El de F2, 2,19 y el de F3 es 1,74. Así lo mismo con los mismos resultados de los de F4. 1,74, 1,16, 1,51, 1,51, 2,13, 2,38, 2,59
y 1,86. Todo eso lo volvemos a poner dentro de la prueba y ya quedaría graficado. Ahora, pasemos a desviación estándar. De la misma manera, volvemos a mirar el baremo y escogemos el valor de la desviación estándar, que es 1,01, 0,79. Sí, claro, porque pues acá como pueden ver no tiene un número y está el punto antes, eso se considera como un cero. Entonces ponemos 0,79, 0,50 y así con los demás. Ok, ya sacamos los resultados de las normas. Ya hasta ahorita, pues, no hemos hecho ningún tipo de cálculo, solamente es poner los resultados que nos dicen los baremos acá. Ahora es donde la gente se confunde. Ahora es cuando tenemos que hacer una ecuación. Para sacar este valor z, tenemos que hacer una resta y una división. ¿Y qué comprende desde x, que son los de la primera fila, primera columna, mentiras? Entonces, esos son el valor de x menos el valor de la media dividido en la desviación estándar para que nos dé el valor z. Ahora, para hacerlo aquí en vivo en directo, pues nos vamos a la calculadora. Espero que igual se vea. Entonces sería 4,22 menos la media, que sería 3,16, nos da 1,06. Falta la división. 1,06 dividido en la desviación estándar, que es 1,01, nos daría el valor de 1,04. Así fácil, y eso lo realizamos con esa misma ecuación, la realizamos con todas las que tenemos acá. Hasta ahora creo que no hay dudas. Bueno, pasamos ahora al valor t. El valor t eh, se explica como la suma de 50 más, entre paréntesis, 10 por el valor z. Como podemos ver, sería realizar esta suma. La ponemos otra vez en la calculadora. 50 más, entre paréntesis, ponemos el valor de 10 por multiplicándolo por el valor de z. El valor de z que tenemos en la primera fila, que es agotamiento, es 1,04, que nos daría un valor de 60,4. Y así de fácil, ya realizamos todos los valores de la columna para así sacar los resultados. Sencillo, hasta ahorita con las explicaciones de las ecuaciones que toca hacer. ¿Ok? Por ahora creo que no hay ninguna duda. Pasamos ahora tal vez ustedes notaron que acá no había que esto cómo lo sacamos, solamente lo puse por poner. No, esto tiene que ver con la parte de la interpretación y la graficación. Ahora, en esta zona, que es la gráfica, nosotros nos sirve para poder ubicar dónde está el peligro. Entonces, esto lo hacemos en base al valor t. Para F1, sabemos que el valor t que sacamos hace un rato fue 60,4. Tenemos que ubicarnos dentro de la gráfica y dónde estaría mejor ubicado el valor t. ¿Desde 0 a 29? No, es más arriba. 30 a 39? Tampoco, es más arriba. 40 a 49? Tampoco, sigue siendo bajo. Y de 51 a 60 es acá, ubicado, en el F1, que tendría una calificación de arriba, término de medio, en respecto al agotamiento. Entonces, tal vez algunos se confundirían porque como es un número decimal, dice 60 y en el de arriba dice 61. Como en este decimal no llega a 61, pues todavía tenemos que ubicarlo dentro del grupo de 60. Así que para que no se confunda dentro de la calificación. No llega a ser alto, llega a ser arriba, término medio. Y así vamos ubicando los demás. 58. 58,7 está dentro de este mismo grupo que es 51 a 60. Lo ubicamos en arriba término medio. Y lo vamos poniendo todo dentro de la misma tabla que el área bajo la curva. También podemos evidenciar
que en la insatisfacción del logro tenemos 106,8, un valor demasiado alto. Igual, como también pudieron observar, las gráficas comprenden desde 0 a 100. Entonces, pues, como podemos observar, este es el grado más alto que se puede alcanzar. Entonces, lo ubicamos dentro de muy alto, como factor de riesgo. El factor de trastornos de sueño también lo tenemos muy alto, porque está en 97. El F4B es el factor psicosexual, está arriba, término medio. Y así terminamos con la interpretación que nos ayudará para hacer el informe correspondiente que nosotros deseemos hacer. Entonces, ahora lo que les estaba comentando sobre la calificación que se puede hacer alternativa es la calificación por modelo Leiter, que en efecto es más fácil, pero menos completa porque nos da resultados un poquito más generalizados en este caso, y nosotros necesitamos saber los grados de riesgo concretos. Entonces, igualmente les voy a enseñar eso. Esta calificación por modelo Leiter solamente nos pide los tres primeros reactivos, los cuales serían acá, los tres primeros reactivos que son F1, F2 y F3. Y pues solamente necesitamos el valor de X, 4,22, 2,88 y 4,58. De resto, no necesitamos ningún otro tipo de cálculo. Entonces, volviendo otra vez a la calificación, tenemos estas reglas. Si el valor de X1, de F1, es mayor o igual a Y1, es igual a 1. Si X1 de F1 es menor a Y1, es igual a 3. Entonces, tal vez eso suena como un trabalenguas, pero pues aquí tenemos la explicación. Podemos ver que nosotros tenemos estos valores de base, que son Y1, Y2 y Y3. Tienen estos valores de base de 2,87, 2,07 y 2,10. Esto creyendo que este valor es la normalidad donde debería encontrarse. Y si es más abajo, es menor riesgo. Si es más arriba, pues mayor será el riesgo. Como podemos ver, X es menor o igual a Y, se pone una calificación de 1. Si X es mayor a Y, se pone una calificación de 3. Como podemos ver, F1 es 4,22 y 4,22 es más alto que 2,87. Se le da una calificación de 3. Lo mismo, acá tenemos a Y2 y F2. Y2 es más bajo que F2, por lo tanto, la regla dice que le tenemos que dar un valor de 2 puntos. Fácil. F3 y Y3. En F3 tenemos un valor de 4,58 según la X, y Y3 es un valor de 2,10. Como podemos ver, 4,58 F3 es mayor a Y3. Por lo tanto, le ponemos un valor de 2. Así terminamos con esa parte de la calificación y pasamos al siguiente paso, que es poner los datos dentro de la tabla para hacer una sumatoria de los resultados dentro del valor de Leiter. Entonces, pues ponemos que F1, pues la calificación fue 3, F2 fue 2 y F3 fue 2 también. Todo eso se suma y nos daría un total de 7. Pasando pasando esos resultados, también podemos ver que tenemos la tabla con la interpretación, que realmente es muy sencillo, no se tuvo que hacer ningún tipo de cálculo, aparte el de X. Y esa interpretación nos dice, si esa suma es igual a 3, el desgaste ocupacional se va a considerar como bajo o sano. Si esa suma da 4, es un desgaste ocupacional regular, o sea, dentro de lo normal. Si es 5 a 6, el desgaste ocupacional está en peligro. Y si está en 7, el desgaste ocupacional está muy alto, quemado. Como podemos ver, nuestro pequeño paciente obtuvo una puntuación de 7, lo cual dice que está altamente quemado. Así
terminamos con la parte de la calificación. Mm, ahora, pues ya terminando, pues me gustaría ahora sí escuchar si hay algún tipo de preguntas en general, alguna pregunta sobre el contexto donde se pueden utilizar las pruebas, y pues si también se quedaron perdidos en alguna parte de la calificación. Sí, Bueno, y también agradecerles a reconocer, todos digamos, por... estos esfuerzos importantes para los estudiantes. Estos son, digamos, ejercicios académicos complementarios a la formación de cara a lo que se vive en la vida real, en el escenario profesional. Entonces, digamos, esto es un tipo de entrenamiento adicional a lo de pronto que reciben a nivel teórico en las aulas. Entonces, a los asistentes, pues destacar la asistencia, que puedan tal vez compartir la información a sus otros compañeros de aula para que asistan a este tipo de Claro que jornadas sí. tan importantes. Muchísimas gracias por la información. Vale, profe, muchísimas gracias por tu intervención. Sí, la charla se comparte por el correo, por eso es muy importante que por favor coloquen la asistencia para poder mandarles al correo la información de la charla del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al pasante de psicología, de verdad que es muy interesante la intervención. Muchas gracias al profesor